En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comencemos por invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, que nos inspire, ilumine y acompañe durante esta catequesis que vamos a realizar en el día de hoy, dando continuidad al tema que venimos trabajando de la dignidad de la persona humana, de acuerdo al Catecismo de la Iglesia. Y hoy nos vamos a concentrar en el tema de la conciencia moral. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Vamos a concentrarnos entonces hoy en el tema de la conciencia moral. Descubrir cómo en lo más profundo del corazón del ser humano se descubre una ley en la que Dios nos va mostrando el camino por el que nosotros debemos caminar. Cómo Dios siempre nos llama a amar y a hacer el bien y a evitar el mal, porque es esa ley de Dios inscrita en nuestro corazón. De ahí que la conciencia es como el sagrario del hombre, en el que nos encontramos con Dios, donde la voz de Dios resuena en lo más íntimo de nuestro ser. Comencemos por tratar de dar una definición de lo que sería la conciencia. Y podemos encontrar que esa palabra conciencia pues recubre varios significados. Aquí no vamos a tratar del conocimiento íntimo que tenemos de nosotros mismos, como la conciencia que tengo sobre mí mismo, ni tampoco del sentimiento que se experimenta frente a ciertos valores, sino más bien vamos a tratar de descubrir aquel juicio práctico por el que uno declara que esto es o ha sido bueno o ha sido malo. Parte de una palabra griega, porque nosotros no encontramos propiamente este vocablo en la Sagrada Escritura, pero sí como el concepto, como lo vamos a ver en algunos textos que he seleccionado para ustedes. La palabra griega sineidesis, que significa conocimiento del bien y del mal, que nos va a permitir enjuiciar moralmente la realidad y enjuiciar moralmente los actos. Por consiguiente, es una capacidad de reflexión del ser humano sobre aquello que es correcto en relación con el obrar. San Pablo, enseñándole a su discípulo Timoteo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 5, dice: el fin de este mandato es la caridad que procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera. Si miramos en San Pablo, siempre el juicio de la conciencia está sometido al juicio de Dios. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 4, cierto que mi conciencia nada me reprocha, mas no por eso quedo justificado. Mi juez es el Señor. La conciencia debe también limitar la libertad por razón de la presencia divina que le va a dar el sentido, de acuerdo a este texto bíblico que acabamos de escuchar. San Pablo no se atiene a normas escritas, inalterables. Lo que liga su conciencia es su relación con el Señor y con sus hermanos. Por consiguiente, la conciencia moral es la capacidad de reflexión del ser humano sobre aquello que es correcto en relación con el obrar. En consecuencia, se relaciona de manera directa con la ética, puesto que la ética reflexiona acerca de la bondad o maldad de nuestros actos. Si vemos algunas características de la conciencia, podemos encontrar como estas 6. Primera, la conciencia es una exigencia autoimpuesta, planteada con base a una jerarquía objetiva de los valores relevantes en nuestros actos. Ciertamente es justo actuar de manera correcta, pese a que no sea popularmente aceptable.
pero es una exigencia que me impongo en la medida en que quiero cooperar en lograr el bien y al mismo tiempo elijo evitar el mal. En segundo lugar, la conciencia manda o prohíbe en su proyección al futuro y remuerde o alaba cuando se refiere a acciones pasadas. Es decir, actúa de manera categórica, aunque no es absoluta, porque si así fuera, entonces no acusaría y aprobaría cada impulso o deseo que nosotros tenemos. Tiene unos elementos claves que nos ayuda a ver por dónde vamos, qué es lo que hicimos en relación al pasado y hacia dónde nos queremos proyectar en relación al futuro. Es una aliada para quien quiere hacer el bien, pero sabe que puede al mismo tiempo equivocarse o engañarse. En cuarto lugar, la conciencia es esa voz interior, ahora decíamos es el sagrario, donde Dios le habla al hombre. Es esa voz interior que da al hombre una luz sobre sus actos y le permite rectificar y que enjuicia los actos que son fruto de nuestra libertad, si son actos buenos o si son actos malos. Además, pues también tenemos que darnos cuenta que la conciencia es falible porque se puede equivocar cuando la conciencia no está bien formada. Ahorita vamos a hablar precisamente de en qué consiste esa formación de la conciencia y por eso la conciencia se puede equivocar. Y en sexto lugar, la conciencia confronta intereses y deseos, es decir, lleva al hombre por encima de sí, permitiéndose preguntarse por lo que es bueno y recto en sí mismo. Esas son como unas características de la conciencia. Ahora, pensemos en lo que es propiamente el dictamen de la conciencia. Nosotros miramos desde el Génesis al inicio de la Escritura y vemos algunos elementos en los que el dictamen de la conciencia mueve a la persona a descubrir que se equivocó. Piense, por ejemplo, en Adán y Eva, después de que comieron del fruto prohibido. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 8, dice: oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Este pasaje breve nos hace comprender que ellos se ocultan en cierta medida porque tienen miedo. Después, cuando Dios les pregunta por qué están escondidos, ellos advierten porque estamos desnudos, es decir, porque habían comido del árbol que les había prohibido comer. El dictamen de la conciencia los llevaba a descubrir que se habían equivocado. También más adelante encontramos en Génesis cuando los hermanos de José lo venden como esclavo, aparece también en el capítulo 42, versículos del 21 al 22, y se decían el uno al otro: a fe que somos culpables contra nuestro hermano, cuya angustia veíamos cuando nos pedía que tuviésemos compasión y no le hicimos caso. Por eso nos hallamos en esta angustia. Rubén les replicó: ¿no os decía yo que no pecarais contra el niño y no me hicisteis caso? Ahora se reclama su sangre. Fíjense, otro pasaje que nos hace comprender cómo el dictamen de la conciencia llevó a estos hermanos de José, no hablo de San José, el esposo de María, el padre de Jesús, sino de José, el hijo de Jacob o Israel, uno de los patriarcas que, como todos conocemos, pues después terminó de vicefaraón en Egipto. Pero ese momento en que sus hermanos lo vendieron como esclavo. Por su parte, Jesús en el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Mateo nos relata en relación a Judas. Dice Mateo en el capítulo 27, versículo 3 al 5, entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando sangre inocente. Ellos dijeron: ¿a nosotros qué? Tú verás. Él tiró las monedas en el santuario, después se retiró y fue y se ahorcó, dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 27. Y así podemos encontrar nosotros otra serie de textos de la Sagrada Escritura que nos muestran cómo el dictamen de la conciencia ha llevado a varios personajes bíblicos a comprender que su actuación no ha sido conforme al bien. Por consiguiente, han obrado equivocadamente. Debemos entonces darnos cuenta que hay unos elementos importantes frente a esta realidad de lo que la conciencia nos dicta, de la conciencia nos va mostrando, porque la conciencia está presente en el corazón de las personas, está presente en nosotros, eso es lo que se llama la conciencia moral.
porque la conciencia nos ordena en el momento oportuno a practicar el bien y a evitar el mal. Es decir, la conciencia nos ayuda a juzgar las opciones concretas por las que nosotros podemos optar. Nosotros siempre vamos a poder optar por obrar correctamente o por obrar incorrectamente, es decir, por obrar el bien o por obrar el mal. Eso va a depender de nosotros. Y la conciencia entonces atestigua la autoridad de la verdad con referencia al bien supremo con el cual al cual cada persona se siente atraído y cuyos mandamientos acoge o simple y llanamente rechaza. Por eso el dictamen de la conciencia nos lleva a ordenar el bien y a evitar el mal, es decir, de un modo práctico y concreto. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que la conciencia moral es un juicio de la razón por el que cada uno de nosotros está llamado a reconocer la cualidad moral en un acto concreto de lo que se piensa hacer. Ya en la catequesis anterior, que ustedes pueden seguir en el canal de YouTube porque ahí quedó grabada, pues es el día que di la catequesis, olvidé grabarla, pero luego hice digámoslo así, esa catequesis para poder quedar adentro de la serie de catequesis que tenemos, pero ahí la pueden encontrar precisamente sobre el modo de proceder. ¿En qué? En todo lo que decimos, en todo lo que hacemos, porque estamos siempre obligados fielmente a actuar conforme a lo que es justo y a lo que es recto. De ahí que la conciencia es un juicio de la razón. El dictamen de la conciencia nos lleva a descubrir ese juicio de la razón, porque como lo decía, es una ley que está inscrita en nuestro espíritu y por eso nos da órdenes, nos lleva a una responsabilidad mayor frente al deber, frente al temor, frente a la esperanza. Esa conciencia es la mensajera que nos ayuda a descubrir por dónde es que debemos actuar conforme a la vía de la gracia, a la vía de lo que Dios mismo quiere para nosotros. Además, es preciso prestar mucha atención a nosotros mismos para oír y seguir la voz de nuestra conciencia. Cuando actuamos sin deliberación, es decir, sin ponderación de las cosas, entonces no estamos escuchando nuestra conciencia. Cuando nos dejamos llevar, por ejemplo, por nuestros impulsos, cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, cuando nos dejamos llevar por nuestras pasiones, no estamos escuchando nuestra conciencia. De ahí la importancia de poder reflexionar un poquito y darnos cuenta propiamente qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué es la manera en que tenemos que ir a nuestro propio interior para mirar qué es lo que Dios quiere frente a una realidad o frente a la otra. Dentro de este dictamen de la conciencia también tenemos que considerar que se aplica a las circunstancias concretas, es decir, la conciencia moral comprende la percepción de los principios de la moralidad, que se va a llamar la sindéresis. ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Cuáles son los actos concretos en los que debo actuar? ¿Qué es lo que debo realizar? ¿Qué es lo que no debo realizar? Por eso estamos llamados a encontrar la verdad sobre el bien moral, que está pues declarada en la ley de la razón y animada por la fuerza del Espíritu Santo. Eso es lo que va a llamar al ser humano propiamente como prudente, porque es capaz de elegir conforme a ese dictamen o juicio que el Espíritu de Dios le suscita en su propia mente y en su propio corazón. Y por otra parte, pues dentro de este dictamen de la conciencia hace posible asumir la responsabilidad por los actos realizados. Sí, si me equivoqué, pues ¿cómo puedo proceder? O por el contrario, obré correctamente, sin malicia en la elección que estoy haciendo, teniendo un buen discernimiento frente al dictamen que me está dando la conciencia. Y eso al mismo tiempo me llena de esperanza y de misericordia. Ahora les decía, pues es que la conciencia es falible, yo me puedo equivocar, pero ¿cómo es importante obrar en conciencia? Puede que después, con el paso del tiempo, me dé cuenta que me equivoqué, pero en ese momento actué conforme a mi conciencia. Esto es lo que en conciencia debía hacer y por eso lo hice. De ahí que nadie puede estar obligado a actuar contra su propia conciencia. Al contrario, todos estamos llamados a obrar y actuar en conciencia. Pero para eso entonces es importante dar otro paso para pensar en lo que significa
la formación de la conciencia moral. El apóstol San Juan, en la primera carta, en el capítulo 3, versículos del 21 al 22, dice: queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. En torno a eso, San Pablo nos trae este texto que les he puesto aquí en la diapositiva. Está tomado de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 10 y 11, y dice San Pablo: porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba, conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Por tanto, conociendo el temor del Señor, tratamos de persuadir a los hombres, pues ante Dios estamos al descubierto, como espero que ante vuestras conciencias también estemos al descubierto. Hay necesidad de formar la conciencia, hay necesidad de esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y es veraz. ¿Por qué? Porque me ayuda a formular los juicios según la razón y también conforme al bien verdadero que Dios inspira en nuestro propio corazón. La formación de la conciencia entonces es indispensable para todos nosotros, porque siempre estamos sometidos a las influencias negativas, siempre estamos siendo tentados por el pecado y eso puede afectarnos nuestro juicio. Entonces tengo que aprender a deliberar, tengo que aprender a tomar decisiones, tengo que aprender a elegir y eso nos lo ayuda la gracia del Espíritu Santo. Fíjense, por ejemplo, el ejercicio enorme que realizan en nosotros las virtudes de las que ya hemos tenido ocasión de hablar en otra ocasión, las virtudes que, según el catecismo nos enseña, pues son fundamentalmente 7, 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y 4 virtudes cardinales, la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza, que no son las únicas, que también son llamadas virtudes humanas, pero estas se llaman cardinales porque están como al eje de todas las demás. Las virtudes humanas son muchísimas, pero la virtud es la que nos va a permitir, como dice el catecismo, elegir el bien y evitar el mal. La persona virtuosa es la que es capaz de elegir, de decidir, de optar frente al bien y frente al mal. Entonces, eso también hay que formarlo, porque nadie nace sabiendo que está bien y o sabiendo que está mal. Vamos aprendiendo y eso se logra desde la formación familiar. Muchas veces dejamos esta formación a lo que el colegio pueda dar o a lo que los medios de comunicación puedan decir y nos damos cuenta que hoy día estamos en una realidad muy compleja frente a muchas cosas que el Evangelio mismo enseña que no son debidas, que están mal, que son presentadas como cosas buenas. Entonces, como que van teniendo popularidad y pareciera que la moral se basa en lo que la mayoría piensa. Y entonces, si la mayoría piensa que una cosa mal hecha está bien hecha, pues entonces todo el mundo aplaude. Y ya de eso hemos experimentado mucho en la historia de la iglesia, en la historia de la humanidad siempre, por ejemplo, ha habido la quema de brujas. ¿Cuántas veces se pensó pues que quemar brujas era obrar bien? Todo el mundo iba a ver el espectáculo y nos damos cuenta hoy día pues, lo equivocados que se estaban. Y así, frente a tantas realidades que puede que hoy día sean aplaudidas, ponderadas y presentadas por los medios de comunicación como una obra buena, que nos damos cuenta que no están. Ahora, ¿cómo queremos que una persona pueda saber o elegir si está bien o está mal si no tiene una formación desde la razón frente a lo que tiene que hacer? Entonces, lo primero será sin duda lograr a descubrir eso, qué es lo que yo voy recibiendo para poder obrar en mi vida conforme a lo que Dios nos va a enseñar. Tenemos que considerar además que esa formación de la conciencia es una tarea para toda la vida. Desde los primeros años se despierta en el niño el conocimiento y esa práctica de la ley interior, que la va reconociendo en su conciencia moral. Esto está bien o esto está mal. Pero también a lo largo de toda la vida tenemos que ir creciendo en la formación de la virtud para preservarnos de lo que nos da miedo, de lo que es a veces popular pero es inmoral, de lo que puede ser legal pero es inmoral, de lo que nos lleva a sentimientos movidos por emociones o querer tener una conciencia que puede caer en dos realidades. La realidad del laissez-fairismo, laissez-faire es una doctrina francesa, por lo cual que cada uno haga lo que pueda, que cada uno haga lo que quiera, dejar hacer y dejar vivir, ese es el laissez-faire, el laissez-fairismo, o por el contrario, caer en el otro extremo, que es caer en una conciencia escrupulosa, que quiere ver mal en todo, que quiere ver
presencia del maligno en todas las cosas, entonces se caen unos escrúpulos enormes donde estoy perdido. Entonces, la formación de la conciencia no puede caer ni en el laissez-fairismo, ni en el puritanismo, porque me voy perdiendo. Y eso es una tarea de toda la vida tengo que ir tratando de descubrir cuál es la voluntad de Dios, de qué manera estoy tratando de comprender qué es lo que Dios va pidiendo en mi vida. Y para eso tengo que descubrir lo que Dios me va revelando. ¿Y dónde voy encontrando esa manifestación de Dios que es la revelación? Lo voy encontrando en la palabra de Dios que ilumina mi caminar. Lo voy encontrando en el ejercicio de mi vida de fe. Lo voy encontrando en el ejercicio de la oración. Lo voy practicando en el ejercicio de la caridad. Lo voy fortaleciendo en la gracia de los sacramentos. Y ahí voy propiamente aprendiendo a descubrir propiamente qué es lo que mi conciencia me pide. La importancia de las charlas espirituales, la importancia de estas formaciones catequéticas, la importancia de los retiros espirituales que yo voy aprendiendo a descubrir, la importancia de la dirección espiritual, la importancia de una buena confesión. En la buena confesión, fíjese cómo dentro de los 5 pasos para lograrla, el primero de ellos es el examen de conciencia, examinar mi conciencia, tratar de descubrir en qué me equivoqué, pero luego tener la contrición del corazón. Me duele esta realidad negativa que no hice, pero luego en tercer lugar viene el propósito de enmienda. Propongo con atrición no volverlo a hacer. Fíjese que es un ejercicio permanente y a eso estamos llamados siempre, porque en el ejercicio de la confesión voy aprendiendo. Nadie puede decir, ya tengo una conciencia absolutamente formada, no tengo nada más que estar haciendo por ella. Al contrario, siempre tengo que ir proyectando en mi conciencia y pidiéndole al Espíritu Santo que me ayude a tener una recta formación de la conciencia moral. En tercer lugar, nos viene el planteamiento de decidir en conciencia, porque la conciencia es la que me está llevando permanentemente a elegir. Eso, la conciencia es la que me va a ayudar a tomar esas elecciones. Todos nosotros tenemos elecciones, una todos los días. Unas son elecciones muy superficiales, qué quiso desayunar o qué quiso almorzar, carne o pollo, o qué sé yo, o hasta qué ropa me voy a poner hoy, o en fin, o si voy o no voy a un determinado sitio. Son elecciones que, digámoslo así, son irrelevantes, pero son elecciones que yo voy tomando. Pero a lo largo de la vida hay una serie de decisiones que involucran mi ser completamente. Me pueden proponer lo que quiera, pero soy yo el que en el dictamen de mi conciencia elijo si conviene o no conviene. Pueden invitar a hacer un mal negocio que va a involucrar dineros mal habidos, que va a involucrar tumbar una serie de personas, que va a involucrar ir en contra de las leyes de un determinado estado. Sí, todo eso me lo pueden decir, pero soy yo el que voy a elegir. Es el momento de elegir. Bueno, eso lo conviene o no conviene, conforme a lo que voy conociendo de Dios, entonces lo puedo hacer o no lo puedo hacer, porque siempre me voy a ver enfrentado a ese tipo de situaciones y estaré siempre llamado a buscar lo que es justo, lo que es bueno, a discernir cuál es la voluntad de Dios frente a esta determinada realidad, a interpretar los datos de la experiencia, los signos de los tiempos, a obrar con prudencia, a escuchar el consejo de las personas, a abrirme a la acción del Espíritu Santo. Mire, son toda esta serie de elementos que ya en la formación de la conciencia moral, pues los he podido tener. En todos estos casos son aplicables como 3 reglas fundamentales que les pongo ahí en la diapositiva. Y la primera es, nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. Ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. El fin no justifica los medios. Yo no puedo pretender obrar mal para poder alcanzar algún bien. Eso no tiene asidero desde la revelación obrada en Jesucristo, desde lo que el Evangelio nos presenta. Eso es lo primero. En segundo lugar está lo que se llama la regla áurea o la regla de oro, que aparece en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 12. Todo cuanto quieran que hagan los hombres con ustedes, háganlo ustedes también. Es decir, todo lo que usted pretende que le hagan al otro,
pues entonces ve a ver si usted también está dispuesto propiamente a recibirlo. La regla es la regla de oro que nos trae el Evangelio de San Mateo. En tercer lugar, para esa decisión de conciencia, tenemos que tener en cuenta lo que es la caridad. Es decir, cómo estamos llamados desde el amor a actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia. San Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 1, dice, pecando así contra sus hermanos, hiriendo su conciencia, pecan contra Cristo. Más adelante va a decir a los romanos, lo bueno es no hacer cosas que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad. Es decir, que tu decisión, el discernimiento que puedas tener, te vaya llevando en primer lugar a ti y en segundo lugar también a tus hermanos al camino de la salvación. Ese es decidir en conciencia, es la elección que yo estoy llamado a hacer. Pero démonos cuenta, si yo no tengo una conciencia bien formada, una conciencia convenientemente actuada conforme al evangelio que nos es anunciado, pues esas decisiones van a ser decisiones equivocadas. Entonces la decisión en conciencia tiene que estar movida por la caridad, por el encuentro con el otro y descubriendo que lo que estoy haciendo está bien en procura de un bien, porque no está permitido hacer un mal para procurar un bien. Y finalmente viene un cuarto elemento que dentro de la conciencia nosotros lo tenemos que analizar y es lo que se denomina el juicio erróneo. Uno de los salmos, que es el 119, dice de una manera muy especial, he examinado mis caminos y quiero volver mis pies a tus dictámenes. Muchas veces hemos caminado por caminos que no nos convienen, por caminos que conducen a la perdición, por caminos muy áridos, por caminos de desierto, por caminos que incluso nosotros mismos nos maravillamos, pero esto sí es el camino del Señor. Y todos en la vida hemos tenido esas situaciones un poquito complejas en las que caemos en cuenta que nos hemos equivocado. El libro de la sabiduría, en el capítulo 17, versículo 10 al 20, que es el texto que les pongo aquí en la diapositiva, tiene, parece a mí como una síntesis muy especial y por eso preferí ponerles el texto completo, que ya después ustedes podrán también meditar y estudiar con cuidado y considerar profundamente. Dice el texto, se morían de miedo y rehusaban mirar aquel aire que de ninguna manera podían evitar. Cobarde es, en efecto, la maldad, y ella a sí misma se condena. Acosada por la conciencia, imagina siempre lo peor, pues no es otra cosa el miedo, sino el abandono del apoyo que presta la reflexión. Y cuanto menos se cuenta con los recursos interiores, tanto mayor parece la desconocida causa que produce el tormento. Durante aquella noche verdaderamente inerte, surgida de las profundidades del inerte Hades, en un mismo sueño sepultados, al invadirles un miedo repentino e inesperado, se vieron de un lado, perseguidos de espectrales apariciones, y de otro, paralizados por el abandono de su alma. De este modo, cualquiera que en tal situación cayera, quedaba encarcelado, encerrado en aquella prisión sin hierros, ya fuera labrador o pastor, o bien un obrero dedicado en la soledad a su trabajo, sorprendido, soportaba la ineludible necesidad, atados todos como estaban por una misma cadena de tinieblas, el silbido del viento, el melodioso canto de las aves en la enramada, el ruido regulado del agua que corría impetuosa, el horrorísimo fragor de rocas que caían de las alturas, la invisible carrera de animales que saltando pasaban, el rugido de las fieras más salvajes, el eco que devolvían las oquedades de las montañas, todo les aterrorizaba y les dejaba paralizados. Estaba entonces el mundo entero iluminado de luz esplendorosa y sin traba alguna se ocupaba en sus quehaceres. Fíjese qué texto tan especial y cómo va haciendo un análisis importante de lo que va siendo la realidad de la conciencia. Explica el texto un momento de miedo que está viviendo la persona, ese momento que lo vuelve cobarde frente a la situación que seguramente se ve que atravesó de modo particular y que esa conciencia lo llevaba precisamente a imaginar siempre lo peor. Como empezamos esta catequesis, la figura de nuestros primeros padres escondidos en medio del jardín del Edén,
la figura de los hermanos de José, que Rubén hace caer en cuenta, mire cómo se equivocaron, la misma actitud de Judas, que ya se siente abochornado frente a lo que pudo haber pasado. Entonces, eso es lo que va llevando al miedo, que ya como que cae en cuenta de que cometió un error frente a la manera que tenía que haber actuado y desconociendo esos recursos interiores de los que ya hemos hablado en la formación de la conciencia, esos recursos interiores que lo hubieran llevado a evitar ese tormento que ellos estaban experimentando, que los lleva, en palabras del autor, a esa noche verdaderamente inerte, como la noche del infierno, fíjense, las profundidades inertes del Hades, y como sepultados, como perseguido por su propia conciencia. Es que nadie sufre más que su propia conciencia le reprocha, se siente encarcelado. Vea la expresión, encarcelado en aquella prisión sin hierros, es decir, encarcelado de su propia realidad, sorprendido por el error que cometió, porque es el ejercicio de la conciencia que lo paraliza, que lo avergüenza. Entonces, la conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia. La conciencia puede formar incluso juicios erróneos de actos proyectados o de actos ya cometidos, de situaciones que lo llevan a perderse en medio de las cosas. ¿Por qué? Porque se enceguece. Cuando no actúo conforme a la conciencia, estoy actuando de una manera ciega. Y a ese juicio erróneo me puede llevar el desconocimiento de Cristo, el desconocimiento del Evangelio de Cristo. A ese juicio erróneo me puede llevar el mal ejemplo que recibo de otra persona, o me puede llevar el prestarme al ejercicio de las pasiones, o me puede llevar la pretensión de una malentendida autonomía de la conciencia, o un rechazo a la autoridad moral, a la autoridad de la iglesia, a lo que la iglesia enseña, o me puede llevar una falta de conversión, una falta de caridad, que me lleva también a desviarme en mi vida cuando yo voy desconociendo todo eso. Entre nosotros hay un adagio popular que dice, el que no oye consejo no llega viejo. Entonces como que ya no escucho a nadie, no me interesa de lo que pueda estar. Entonces ese juicio puede ser erróneo precisamente porque puede haber una ignorancia, es decir, un juicio erróneo sobre una determinada realidad de la que yo voy a ser probablemente responsable. Y entonces, frente a eso, pues sí hay ignorancia que se llama invencible, aquella que yo no soy capaz de vencer. En cambio, hay una ignorancia que se llama simplemente vencible. Sí, yo tengo que conocer. Una cosa es que yo, sin conocer, haya hecho una determinada realidad, y otra cosa es que yo, conociéndola, no quiera caer en cuenta de esa realidad, sino que me voy dejando llevar y cometo los errores. La conciencia entonces tiene que estar iluminada por la fe y la verdad. Ahí podemos actuar rectamente. Así haya cometido un error, haya tenido un juicio erróneo en conciencia, si me dejo iluminar, tengo siempre la oportunidad de volver a comenzar de nuevo. Piensen, por ejemplo, en la actitud de tantos personajes con los que Jesús se encuentra en el Evangelio, que gracias al encuentro con Jesús caen en cuenta que van por donde no es. Les menciono solamente dos. Piensen ustedes el encuentro con Mateo, que después fue apóstol de Cristo, y el encuentro con Zaqueo. Es una realidad. Este par de hombres pues están enredados por un problema muy particular, que es el problema del dinero. Eran cobradores de impuestos para los romanos. Pero Mateo y Zaqueo, al encuentro con Jesús, caen en cuenta de su error y transforman su vida. Es muy bonito aquel episodio particularmente de Zaqueo, cuando ya Jesús está a la mesa y entonces Zaqueo en un momento se pone de pie, reconoce su error, incluso dice, si alguno es tumbado yo le voy a pagar 2 veces, o sea, cambia su vida. ¿Por qué? Porque ha tenido un encuentro con el Señor. Entonces, el cristiano no es el que nunca se ha equivocado. Usted y yo no estamos aquí porque nunca nos hemos equivocado, al contrario, nos hemos equivocado muchas veces, pero le estamos llamados permanentemente a caer en cuenta desde nuestra conciencia en aquellas equivocaciones que hemos tenido para poderlas corregir. De manera que así
nosotros podamos avanzar en nuestra búsqueda personal del encuentro con el Señor y ayudar a muchos otros con nuestro ejemplo y con nuestro testimonio para poder hacer lo que conviene. En conclusión, caigamos en cuenta que la conciencia es ese núcleo más sagrado, el sagrario del hombre, donde Dios nos está hablando permanentemente, donde Dios nos está iluminando frente a lo que debemos hacer, donde nos va mostrando cuál es el bien y cuál es el mal. Preocupémonos por la formación permanente de la conciencia moral, de nuestra propia conciencia moral, porque a veces en el afán de preocuparnos por la formación de la conciencia moral de los otros, caemos en una actitud moralizante de los demás, pero no de nosotros mismos. Si tenemos una conciencia moral bien formada, vamos a poder ayudar al otro. Lo dice el Señor en el Evangelio de San Mateo. ¿Por qué te fijas en la pajita que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en la viga que tiene en el ojo? Tonto, sácate primero la viga que tienes en tu ojo, entonces verás con claridad para poderle ayudar al otro. Podemos quedarnos en una crítica permanente de la falta de conciencia del mundo moderno, pero yo qué estoy haciendo por la formación de mi conciencia moral. Y ahí la necesidad del conocimiento de Cristo, del conocimiento del Evangelio, de fortalecer mi vida de oración, de fortalecer mi vida espiritual, de fortalecer mi vida sacramental, de poderme ayudar, del consejo, de descubrir cuál es la enseñanza, por ejemplo, de la iglesia frente a una determinada realidad, de manera que yo pueda actuar en un juicio concreto, en una realidad concreta. Y si tengo que corregir porque he tenido juicios erróneos, pues puedo corregir porque Dios siempre, siempre me da la oportunidad de empezar de nuevo. La bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.